Vázquez. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Este tiempo es un devocional que nos sirve para iniciar el día, de pronto tener ese primer contacto con Dios, despejarnos, dejar a un lado de pronto nuestras preocupaciones de la semana y poder apartar un tiempo para buscar a Él la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. Un saludo también para Marta Plaza, a toda la familia, a Rosalba Escobar, un saludo especial, buenos días. Andrés Londoño, buenos días, gracias por conectarte. A Caterina Ortiz también, un saludo. A Paola, gracias por estar aquí conectados con nosotros. Daniela Maya, buenos días. Bueno, espero que podamos disponer de este tiempo, que nos concentremos, que de pronto dejemos de lado cualquier distracción y que podamos de pronto en este momento inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y hacer una pequeña oración. Así que lo invito a que me acompañe. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias porque estás con nosotros, Señor, gracias porque nos permites tener un nuevo día. Te queremos pedir, Señor, en estos momentos que seas tú dándonos la sabiduría para entender el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté abierto, Señor, al cambio, a lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, y que las decisiones que tomemos, Señor, día tras día sean basadas en el principio, Señor, que tú nos impartes todos los días, bendito Rey. Yo te alabo y te glorifico. Te doy muchísimas gracias por las personas que se van conectando. Te pido, Señor, que les des paz, tranquilidad y que ellos puedan aprender en este espacio. Que no vean la persona que está aquí sentada, Señor, sino que vean el mensaje que tú tienes a través de ella. Te alabo y te glorifico y te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Bueno, termino de saludar a las personas que no he saludado: Mónica Plaza, Jim Davy, Luis Ángela Córdoba. Un saludo muy especial, gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Es muy importante para nosotros que podamos tener esa interacción con ustedes. Hemos estado trabajando para mejorar de pronto la calidad de las transmisiones, aprendiendo un poquito a usar todos los programas, y espero que sea de su agrado. Entonces, bueno, yo quiero dar inicio al tema de esta mañana. Esta semana, la semana pasada inicié un diplomado en la Universidad de Gestión de Proyectos, ¿no? Y me enseñaban varias cosas acerca de los derechos humanos, de pronto de ciertos requisitos que se necesitan para poder uno darle desarrollo a un proyecto. Y dentro de ese tópico, ese tema que estábamos tratando durante esta semana, hablamos de un punto crítico para la iglesia, y es cuál es la tarea de la iglesia. Yo en esta mañana quiero que el tema lo centremos en el concepto de iglesia. ¿Me están diciendo que no se escucha? Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Me dicen si se está escuchando, si no se escucha. Mira, a ver si ya se resolvió o... Tienen que estar activas todas no todas, sino la ventana que dice Behringer, que es la capturadora para que emita el sonido del micrófono. ¿Se escucha o no se escucha? No hay audio. Bueno, entonces, pongan el audífono
¿Sí? ¿Se escucha? Pues vuelvo a iniciarla, lo que pasa es que no sé por qué no funciona. Bueno, entonces continuamos en Facebook. No sé cuál fue el error que de pronto cometimos con el micrófono, se supone que estaba funcionando bien. Pero bueno, entonces el tema de esta mañana quiero que nos centremos en la iglesia, en la iglesia. De pronto muchas veces hay muchas personas que tienen preconceptos acerca de lo que es la iglesia y nosotros nos preguntábamos en la clase, bueno, ¿qué entendemos nosotros por iglesia? ¿Entendemos como una institución o una comunidad? ¿Se trata de fe o se trata de una liturgia? La liturgia la entendemos como todos esos ítems, esas herramientas, esos procesos que utilizamos dentro de la iglesia para darle desarrollo al culto. Entonces nos preguntábamos si era institución, comunidad, si era fe, si era liturgia. Y decíamos, bueno, ¿cuál es la tarea que tiene el cristiano o el Hijo de Dios dentro de la iglesia? Porque para muchos cuando se le habla de iglesia se resienten, hay un recelo, y es que la iglesia es ambas cosas, es la institución pero también la comunidad, se trata de la fe pero también de la liturgia, y todas esas herramientas hacen un engranaje y un ensamble que le dan un significado completo a la iglesia. Entonces nosotros nos preguntamos y decíamos, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos dar una buena imagen de lo que es la institución y la comunidad si muchas veces la comunidad no da fe de ello, no da una buena imagen? ¿Sí me hago entender? Entonces existen muchos paradigmas, preconceptos, elementos que confunden y complican la tarea de la iglesia. Cuando se le habla de iglesia a una persona nueva, de pronto hay un recelo, de pronto hay un choque, porque es una palabra que involucra muchas costumbres, ¿no?, culturales. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que definamos para esta mañana cuál realmente es la tarea de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 28, del 19 al 20. Si lo puede leer conmigo, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Bueno, no, lo voy a leer en la nueva versión internacional, que es un lenguaje de pronto un poquito más actualizado y nos puede servir para entenderlo mejor. Entonces la nueva versión internacional dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y si partimos de esa premisa, de pronto a raíz de la situación del virus, del COVID-19, nosotros pudiésemos pensar que hay un gran obstáculo para la iglesia a día de hoy, precisamente por el hecho de que no podemos ir de pronto a cualquier lugar, tenemos la dificultad de no poder reunirnos, de no estar en comunidad, y de pronto la crisis pudiese parecer algo que es implacable, ¿no? Algo que interrumpe abruptamente la costumbre y lo que nosotros venimos trabajando de pronto en la iglesia, o lo que venimos trabajando como comunidad. Pero lo que yo quiero que hablemos de pronto en este espacio es cómo nosotros como iglesia debemos aprovechar la oportunidad que hay detrás de la crisis. Tal vez nosotros veníamos con una comodidad, veníamos acostumbrados a asistir ciertos días de la semana a las reuniones, ir a los devocionales, compartir, y era muy chévere, muy tranquilo. Ya veníamos programados para funcionar de esta manera, y de repente, ¡puf!, todo cambia. Y yo quiero que de pronto vayamos y sustentemos esto con un relato bíblico. En la Biblia hay un libro que se llama el Libro de los Hechos, que relata la historia o el proceso que atravesó la iglesia de Cristo después de que
Jesús murió y resucitó y luego ascendió al cielo. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 8:1 y en este relato bíblico podemos encontrar a la iglesia perseguida y dispersa. Yo creo que nos puede servir muchísimo para aprender algo nuevo. Entonces, en Hechos 8:1 dice, la iglesia perseguida y dispersa. Aquel día, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Dejémoslo ahí. Si usted puede de pronto hacer una comparativa entre lo que nos está sucediendo ahora nosotros como iglesia, como comunidad, y lo que sucedió en esa cosmovisión, en ese momento, cuenta la historia que la iglesia tuvo un avivamiento, estaba en un proceso en el que experimentaba la gloria de Dios, estaban viviendo su mejor momento, curaban enfermos, veían milagros, todos estaban unidos. Entonces era el culto o la reunión y habían 2.000, 3.000 personas y todo el mundo estaba encendido y se sentía de pronto la pasión de la gente por el Evangelio. Pero entonces llegó ese momento inesperado que cambió abruptamente la realidad de la gente que estaba viviendo en ese momento en Jerusalén. De un momento a otro las cosas cambiaron y es básicamente lo que nos está sucediendo a nosotros. Íbamos bien, nuestra rutina iba bien, estábamos viviendo bajo una rutina, con unas costumbres, y de repente, ¡puf!, hubo un cambio abrupto. A eso lo podemos llamar una disrupción, y es básicamente una rotura, una interrupción brusca de algo que viene constante. Y entonces pudiésemos hablar de la crisis como una oportunidad. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo podemos convertir la crisis como una oportunidad? Hay muchos empresarios, conferencistas que hablan de las crisis como oportunidades. Y yo decía, bueno, ¿cómo podemos transformarlo y hablarlo desde la perspectiva de la iglesia? Ok, pues entonces quiero que desglosemos esto. Lo primero es que siempre van a haber momentos de crisis. Y dentro de la crisis siempre van a existir dos elementos, y quiero hablar del primero. El primero es que toda crisis genera unidad. Entonces, si recordamos, si pudiésemos hacer memoria de cómo inició la pandemia, entonces de uno de los organismos de ayuda humanitaria empezaron a hacer trabajo social, empezaron de pronto a enviar mercados. El Estado empezó a pensar de pronto en un subsidio para las personas que no tienen de pronto recursos, los programas de acompañamiento social, todo ese tipo de cosas dieron respuesta a una necesidad que estaba surgiendo y que se estaba haciendo grande. Es decir, que se generó una crisis y de esa crisis resultó el hecho de que hubo una unidad. Entonces era bonito porque sucedió todo esto y entonces la familia empezó a preguntar por quienes de pronto no tenían contacto, con quienes no tenían contacto desde hace mucho tiempo. Es decir, la familia uniéndose. Incluso si hablamos de un ejemplo un poquito más concreto, resulta que cuando empezó la pandemia, cuando inició todo el proceso del distanciamiento social y todo esto, el secretario general de la ONU planteó sobre la mesa un cese al fuego mundial. Imagínense, cuántas personas no han orado por la paz mundial y por todo esto, y en ese momento de la pandemia estaba volviéndose una posibilidad. ¿Por qué? Porque teníamos un enemigo en común. El mundo estaba atravesando por un proceso de crisis y ya no podíamos quedarnos en la misma posición en la que estábamos, peleando por intereses individuales cuando había una preocupación global.
La unidad no tiene que ver con estar juntos. Y eso lo podía experimentar la iglesia en ese momento. La unidad no tiene que ver con yo estar pegado a otra persona, porque hay muchos integrantes de la familia que conviven todo el tiempo y eso no implica que estén unidos y que haya de pronto una armonía y que estén en pro de lo mismo. Hay muchas familias que viven juntos, conviven durante muchos años y los unos no saben qué sucede con los otros, no saben qué pasa por su cabeza. Hoy más que nunca debemos entender que la unidad no debe ser solamente en cuanto a la parte física, en cuanto al calor humano, en cuanto a la compañía en físico, sino también en cuanto a la parte de la misión y el propósito que tenemos como comunidad. Recuerden que esto lo estamos hablando como comunidad. Y también debemos entender que el distanciamiento social, pese al distanciamiento social, debemos permanecer unidos en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a nuestro propósito. Por eso es importante que la iglesia identifique cuál es su razón de ser. Si no entendemos cuál es nuestra razón de ser, todos estos parámetros que están cambiando van a hacer que la iglesia finalmente se extinga. El segundo punto que subyace de la crisis es que nos saca de la comodidad. Nos saca de la comodidad y eso es algo que hablan muchísimos libros, incluso lo denominan la zona de confort. Los seres humanos, a medida que vamos creciendo, tenemos ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas experiencias que vivimos a menudo. Y esa constancia hace que nosotros nos sintamos seguros, tranquilos, incluso podamos perfeccionar nuestra forma de actuar frente a esas circunstancias. Pero cuando nosotros llegamos a ese momento en el que salimos de esa zona, es decir, nos encontramos frente a algo nuevo, algo que desconocemos, probablemente haya circunstancias en las que de pronto no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Y resulta que si pensamos por un momento en la iglesia de los hechos, el momento en el que la iglesia tiene que salir porque es perseguida, hay algo muy curioso y es que Dios tenía un propósito para la iglesia en ese momento. Eso lo podemos encontrar en el primer capítulo de Hechos. Yo quiero leerlo para que nos quede un poquito más claro. En Hechos 1 dice: aquel día se desató una gran persecución, ese no es, perdón, 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, Dios había plantado en la iglesia un propósito. ¿El propósito cuál era? Que le fueran testigos tanto en Jerusalén, es decir, donde se encontraban, pero también en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito era expandir el reino de Dios a todos los confines de la tierra. Y la iglesia en ese momento en Hechos estaba muy contenta con su avivamiento, estaban felices porque en Jerusalén todo estaba saliendo perfecto, estaban habiendo sanidades, habían milagros, pero estaban ahí, quietos, congelados y encerrados en esa burbuja de avivamiento y esa burbuja de pronto de estabilidad. Y eso mismo nos está sucediendo a nosotros como iglesia. De pronto muchos estaban cómodos asistiendo a unas reuniones, no había de pronto mayor compromiso. Ahora se exige mayor compromiso de parte de las personas que asisten a la iglesia porque ya no hay la posibilidad de que estés simplemente en ese lugar y debas prestar atención a lo que estás escuchando o si quieres concentrarte en el espacio porque estás de pronto en la iglesia. Pero como estás en tu casa, tienes la posibilidad de incluso de salirte de la aplicación donde estés viendo el programa o lo que sea y hacer otras cosas, recibir una llamada, atender la visita, y esas distracciones hacen que nuestra espiritualidad mengue, nuestra conexión con Dios mengue, y eso es lo que nosotros como iglesia no debemos permitir. Por eso necesitamos tener procesos de responsabilidad y también de compromiso con la misión de la iglesia. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de pronto de
compartir este mensaje, estos principios a otras personas por el simple hecho de que ya hay un distanciamiento social, ya de pronto no hay la posibilidad de salir con la misma facilidad, pero no cambiamos nuestra mentalidad frente a las cosas que nosotros pudiésemos hacer para que las cosas mejoren. Y dentro de ese segundo punto, el confort, hay dos formas de asumir la crisis. Y es que probablemente pudiésemos relativizarlo. Y eso sucede muchísimo cuando salimos de nuestra zona de confort y estamos en un momento de crisis. Lo mejor que nosotros podemos, o no lo mejor, lo que pasa con más frecuencia es el hecho de que nosotros nos resignemos y pensemos, digamos, no, pues simplemente voy a esperar a que las cosas pasen. Voy a dejar que la pandemia evolucione, que todo esto se calme, que todo vuelva a la normalidad. Y pensamos en el pasado como una opción. Y eso es el peor error que podemos cometer tanto a nivel de iglesia como también a nivel personal. ¿Cuántos de nosotros en nuestros trabajos estamos esperando a que la pandemia pase, a que todo, para poder que el negocio pueda abrir y volver a vender con normalidad en el punto físico que tenemos ahí constituido? Esas formas de pensar lo único que hacen es que el proceso de crisis sea aún más largo, el sufrimiento que debemos atravesar es aún más largo. Eso es como si nosotros estuviéramos de un lado de la piscina, estamos del lado de la piscina contrario al lugar donde queremos estar. Es decir, estamos en el principio. Y nos dicen la única forma de atravesar la piscina es sumergiéndote. Y entonces nosotros empezamos a pensarlo, decir, no, voy a esperar a que, no sé, de alguna manera suceda algo para yo ubicarme en otro lugar sin sumergirme. Y esa es la única posibilidad que nos ofrecen. Es decir, la crisis no te da opciones, la crisis te dice, tienes que hacer esto o lo tienes que hacer. Y muchos deciden quedarse ahí esperando a ver que algo suceda, que los astros se alineen, que algo externo pase para que nosotros podamos ubicarnos en la posición en la que queremos estar. O te sumerges o te vas a quedar ahí esperando y no va a pasar nada. Pero también hay otra forma de asumir esto y es abrazando la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Sumergirnos. Meternos en esa piscina y así no sepamos nadar, buscar las maneras para poder nosotros atravesar esa piscina y ubicarnos en el punto en donde nosotros realmente quisiéramos estar. Y esa es la única manera de poder atender y alcanzar los objetivos, tanto a nivel de iglesia como también a nivel personal. Y todos estos cambios que estamos haciendo, las transmisiones, miren lo que sucede. Por ejemplo, nosotros preparamos las transmisiones, estudiamos los programas, compramos ciertas cosas, no funcionan los equipos. Y uno dice, pero es que todo está bien conectado, ¿qué será? ¿Será que el cable qué pasa? Y no sabemos. Y de pronto la transmisión se ve de pronto estropeada, la gente deja de ver la transmisión porque no se escucha, pero aún así tomamos la decisión de sumergirnos. Es decir, hay que hacerlo. Pero no es suficiente solamente con una crisis, es decir, la oportunidad no se va a ver reflejada y explícita si no hay algo más, si no hay un ingrediente más. Y ese es el segundo punto del cual quiero hablar en esta mañana. No solo necesitamos una crisis, sino que necesitamos un cambio. Porque la crisis, si hablamos de un país tercermundista como Colombia, se dice que Colombia siempre está en crisis, siempre hay problemas económicos, políticos, siempre hay circunstancias de tensión que no generan bienestar para las personas que viven en el país. Y si hablamos de un país que siempre está en crisis, ¿por qué será que los ciudadanos de Colombia, los colombianos no viven de una forma diferente? Porque siempre hay molestias, siempre hay dificultades, porque no hay un desarrollo, porque no hay una evolución. Porque la crisis en realidad no genera un cambio, la crisis genera una oportunidad, la oportunidad de ver, visualizar que ya no podemos ubicarnos en la posición en la que estamos. Pero el cambio implica otras herramientas. En Hechos 19 hay
un relato bastante interesante. Voy a buscarlo acá. A ver, Hechos 10, 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dejémoslo ahí. Necesitamos un cambio. Pedro era uno de los apóstoles, uno de los que había quedado con la misión después de que Cristo partió al cielo y nos dejó al Espíritu Santo como consolador. Y sucede que Pedro estaba en sus tiempos de oración, y imagínense a Pedro ahí ayunando todo el día, va a la casa de uno de sus amigos, sube a la terraza, está orando, y era tanta el hambre, me imagino, porque no sé por qué otra razón tendría un éxtasis así, me imagino que era un sueño, una visión o algo, y en ese momento se imaginó que del cielo descendía un gran saco, ¿no? Una bolsa inmensa, y en esa bolsa había puros animales que para esa cosmovisión eran impuros. Descendía el saco con la comida, y entonces Dios le dice, bueno, Pedro dice: bueno, ¿esto por qué está pasando? Esos son puros animales impuros. Dios le dice: come, mate y come, es decir, prepare la comida y coma, y aliméntese. Pero Pedro dice: no, pero ¿cómo voy a hacer esto si es que la ley dice, o la costumbre que nosotros tenemos es esta? O sea, no podemos hacer esto. Y esto es una gran enseñanza de la Biblia, porque luego de que termina ese proceso de la visión, hay una persona que lo manda a llamar a él para que convivan, y Pedro le pueda explicar a él acerca de la Biblia, acerca de los principios. Y este era un centurión romano. Resulta que la cosmovisión judía no solamente implicaba el hecho de la prohibición de ciertos animales por ser impuros, sino también relacionarse con ciertas personas que no fueran también del linaje, que no fueran del pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, luego de que él tiene esta experiencia con Dios, es llamado por el centurión. El centurión también a su vez tiene una visión que hace que ellos dos puedan tener un contacto. Para la cultura de ese momento, la unión de estas dos personas, la relación de estas dos personas era incompatible, porque eran dos mundos completamente diferentes. Pero Dios desde atrás estaba manejando las cosas, cambiando la perspectiva de estas dos personas para que ellos se pudieran conocer, y a su vez pudieran conocer más acerca de los principios y lo que Dios quería para la iglesia. Hubo un cambio de perspectiva. Muchas veces nosotros tenemos muchos paradigmas en nuestra mente, muchas cosas que nos impiden entender la razón por la cual Dios quiere que hagamos ciertas cosas. Ojo, Él no estaba incumpliendo la ley por incumplirla. Él tomó la decisión de cambiar la perspectiva frente a esa circunstancia porque Dios se lo estaba ordenando, porque Dios lo estaba permitiendo. Entonces Dios exige un cambio, una transformación, no solamente en la parte mental, sino también en nuestra área espiritual y también en nuestra parte física. Es decir, nuestro cuerpo, todo nuestro ser se compone de diferentes áreas, y esas áreas deben trabajarse y deben transformarse. Incluso dice que las células de nuestro cuerpo se renuevan por completo.
Si eso lo hace nuestro cuerpo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con nuestra mente y con nuestros pensamientos? Todo aquello que involucra al cuerpo debe ser transformado. La crisis es una ruptura externa, pero el cambio es una ruptura interna. Entonces, el primer elemento es la crisis. La crisis genera una oportunidad. El segundo elemento es el cambio. Es decir, que probablemente exista una crisis y eso genera una oportunidad, pero no va a hacerse efectiva esa oportunidad. Es decir, la oportunidad no va a ser aprovechada si en realidad no ejecutamos un cambio. Pedro en ese momento tenía unos preconceptos frente a lo que eran muchas cosas y Dios intervino para que su perspectiva cambiara. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido palabras de Dios, cosas que Él quiere para nuestra vida, pero nuestra mente lo impide? De una vez hay una tensión. Y una de las cosas que yo venía aprendiendo en este diplomado era que para la resolución de conflictos, el conflicto también genera una oportunidad, la oportunidad de tomar una decisión de cambio. Lo mismo que les estoy hablando en estos momentos, incluso esto lo saqué de ahí. Pero también hablaba de que cuando se quiere hacer un cambio, cuando se toma la decisión de ejecutar un cambio de una vez, también hay una tensión, y esa tensión genera un efecto contrario. Es decir, nosotros queremos hacer el cambio, pero ese cambio nos cuesta, porque en realidad nuestro cuerpo y nuestra mente no quiere hacer el cambio. El cuerpo se adapta, la mente se acostumbra, y a pesar de que nuestra conciencia nos dice, hey, hay que cambiarlo, nosotros queremos seguir en esa misma frecuencia, ¿no? En esa misma onda, en esa misma rutina. Así que el cambio siempre va a tener esos momentos en los que nuestra mente nos va a decir, no, volvamos otra vez al principio, volvamos otra vez a lo que estábamos haciendo, porque el cuerpo siempre busca el confort, la comodidad. Cuando salimos de esa área, inmediatamente va a haber un pensamiento contrario. Así que debemos tener en cuenta esto para la hora de ejecutar cambios. El primer elemento, la crisis, que genera una oportunidad, pero esta se hace efectiva con el cambio. Hay una gran cantidad de personas esperando que todo vuelva a la normalidad y desperdiciamos las crisis y seguimos viviendo de la misma manera. La iglesia de Jerusalén en ese momento tuvo que hacer un cambio y ese cambio se vio obligado a raíz de la persecución que estaban experimentando en ese momento. Y estos cambios que tuvieron que hacer permitió que el evangelio llegara a otras personas. ¿Qué pasa si no hubiera persecución, si no hubiese persecución en ese entonces? Pues probablemente la iglesia hubiese nacido, crecido y muerto en ese mismo lugar. Y el propósito que vemos en Hechos 8:1 1:8 no hubiese sido efectiva, es decir, lo que Dios dijo, ir y hacer discípulos, se hubiera quedado en palabras. Y me seréis testigos en Samaria y en Judea, hubiesen sido solo palabras, no hubiese sido efectivo. Y es que los seres humanos, como les decía, siempre buscamos la comodidad. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el reino se expanda? Ya no hay la posibilidad de ir a un lugar, a un espacio físico, pero ya hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Ahora estamos haciendo las cosas virtuales, hay la posibilidad y la facilidad de que esta información llegue a muchas más personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que esto mejore? El compromiso de los líderes y las personas que hacen parte de la iglesia, ¿en qué se está basando? ¿En simplemente consumir lo que estamos ofreciendo? ¿En buscar a Dios como una conveniencia? ¿O estamos realmente comprometiéndonos con la misión? Porque pasa algo y esto puede sonar un poco fuerte, y es que nosotros nos acostumbramos a buscar a Dios porque tenemos necesidades. Y eso está bien, porque podemos encontrar en Dios una respuesta. Si nuestra necesidad fue económica y la encontramos en Él, si nuestra necesidad fue familiar, la encontramos en Él. Y Dios se forma y se transforma según nuestra necesidad, y esa es esa respuesta que nosotros necesitamos. Pero no podemos seguir creyendo que la vida cristiana, ser hijos de Dios, se basa solamente en esto. Yo oro,
hago mis devocionales, ayuno, doy los diezmos, doy las ofrendas, pacto, hago las primicias, cumplo con todos los requisitos que están en el manual de vida, pero solamente nos ubicamos en una posición en el yo. Yo como necesito bendición, necesito que mis negocios prosperen, necesito que me vaya bien en el trabajo, entonces cumplo con todos estos requisitos porque yo sé que como consecuencia voy a recibir bendición de parte de Dios. Pero Dios exige un poquito más. Siempre la vida cristiana exige un poquito más. Siempre nos va a tener en una posición de incomodidad. Siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas cosas se cumplan? Para que el propósito de Dios ir y hacer discípulos se cumpla. ¿Qué cambiaría si volvieras a vivir en tu vida personal? ¿Qué cosas cambiaríamos? Y si una persona responde, yo no cambiaría absolutamente nada, si tienes la conciencia de permanecer con todas esas experiencias y vuelves a nacer, creo que si no cambias nada, en realidad no has entendido nada. Si tuviésemos la posibilidad de corregir nuestros errores, tal vez evitaríamos muchísimas malas consecuencias. Y eso es lo que, por ejemplo, pasaba con La Casa de Papel, la serie de Netflix. Siempre tengo que hablar de series en los programas, me disculpan ahí los que no ven nada de eso. Pero esta serie trae una enseñanza detrás, y es que esta serie salió en el 2017 aproximadamente en un canal español, y era un canal pues regional, es decir, eso no estaba abierto a todo el público. La serie tuvo éxito en la primera temporada, pero después cayó el rating y después pues ya finalizaron la serie, o sea, es decir, no continuó. Pero Netflix cogió esa historia, la organizó y la lanzó a las plataformas digitales, y eso fue un completo éxito. Hubo un cambio, hubo una crisis, hubo un cambio, pero también hubo una insistencia. Probablemente queramos hacer cambios y vamos a fallar. Queremos cambiar los hábitos alimenticios, vamos a fallar. En algún momento vamos a comer algo que no deberíamos haber comido, en algún momento vamos a faltar al gimnasio, pero eso es mientras se crea el hábito. Pero el hábito no se crea en una semana, en 2 semanas, en un mes, eso se crea con mucho tiempo. Así que el cambio necesita también que haya una constancia. Y finalmente, el tercer punto es que existe la crisis, existe el cambio, pero también una nueva normalidad. Y era lo que les venía comentando. Cuando tomamos la decisión de hacer el cambio, van a haber momentos difíciles en los que no vamos a sentirnos cómodos. Estamos aquí viendo la transmisión como iglesia y entonces no se escucha el micrófono y hay incomodidad y entonces nos desconectamos o nos frustramos y todo esto, pero como consecuencia va a haber un momento en donde va a existir una nueva normalidad, es decir, estas cosas se van a volver habituales en nuestra vida y ya van a ser algo que no va a tener ningún problema. En conclusión, Dios no nos grita desde nuestro pasado porque probablemente hayamos cometido muchísimos errores. Incluso Él no nos puede hablar en el presente, puede guardar silencio porque está esperando cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar, si realmente lo necesitamos o no. Pero siempre, siempre Él va a saber cómo responder a nuestro futuro. Entonces todos los momentos de crisis que vivamos, tanto a nivel de iglesia como a nivel personal, que exijan de nosotros un cambio, va a traer como resultado una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad es una oportunidad de poder transformarnos y crecer, desarrollarnos, evolucionar. Y hoy la iglesia está experimentando estas crisis. Ya no hay la posibilidad de hacer muchas cosas como antes. ¿Cuáles van a ser los modos normales que nosotros vamos a crear como iglesia para que el propósito de Dios se siga cumpliendo? Esa es la invitación que yo quería hacerles en esta mañana. ¿Cuáles van a ser los modos normales que nosotros vamos a desarrollar para que la gente pueda creer en Dios? Bueno, espero que les haya gustado,
Espero que me hayan entendido. Lamento muchísimo que no haya funcionado pues el sonido. Sin embargo, esperamos poder corregirlo para la próxima ocasión. Un saludo a las personas que de pronto no pude saludar en Facebook. Espero que entiendan y queremos mejorar. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos complicados que podamos vivir, siempre hay que insistir hasta lograr el cambio. Y en este momento quiero que cierren sus ojos. Vamos a agradecerle a Dios por este tema, por esta palabra. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos permita, Señor, ver las oportunidades en medio de la crisis, pero adicional a esto que podamos hacer una ruptura interna, que podamos hacer un cambio que venga desde nuestra conciencia y nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos y te damos muchísimas gracias porque sabemos que tú conoces nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Y sabemos que los cambios que tomamos, las decisiones de cambio que tomamos, vienen también de la mano contigo y tu propósito, Señor, el propósito que tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por nuestro propósito, pero también el propósito que tú has plantado en nuestra vida para hacerlo efectivo. Te alabamos y te glorificamos y declaramos que esta semana es una semana de bendición. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad.